Y bueno, buenas noches, hermano. ¿Cuál es? Bueno, Buenas noches. bueno, un privilegio, como siempre, poder estar en esta reunión. Tremendo. Y también un privilegio el poder formar parte de este equipo de siervos del Señor. Bueno, y hoy tengo el privilegio y la responsabilidad de compartir la palabra. Y bueno, quiero compartir con ustedes un tema y le puse el título La pureza del servicio espiritual. Porque realmente el servicio al Señor debe ser algo puro. Y tiene algunos aspectos que quiero compartir. Primeramente, en Josué 1:8, vamos a leer, dice así, conocemos luego, dice así: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, sabemos claramente que el servicio del Señor demanda sacrificio. Ese es indudable. Pero hay algunos puntos, por ejemplo, que quiero compartir, especialmente para este grupo de hermanos que realmente el Señor ha llamado al ancianato, al pastorado, a la obra, y hay algunas exigencias que nosotros no podemos descuidar. Primeramente, este versículo dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, y para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Bueno, primer mandamiento luego para nosotros, para que estamos como ministros administrando una obra del Señor. Dice, primeramente, ¿de qué debemos fortalecernos? La palabra de Dios. Ya es cuajada la escritura, no hay vuelta a quedar ahí. Tenemos que estudiar, una responsabilidad, conocer la palabra de Dios para aplicarla, dice, conforme a todo lo que en él está escrito. En ese punto es importante porque nosotros como siervos del Señor no podemos salirnos de este cuadro ni de este mandamiento. Tenemos que enseñar la palabra de Dios tal cual como está. Y en este punto es muy importante llevar en cuenta que no se trata de lo que a mí me parece, yo creo que es mejor así. No pasa por ahí la cuestión. Primer punto. La pureza del servicio, el servicio al Señor debe ser conforme a la palabra de Dios. Eh, Aquí entonces en este punto es muy importante siempre cuidar ese, que no debe entrar acá lo que el pensamiento del mundo, porque muchas veces pueden parecer cosas que aparentemente son mejores o nos parecen mejores, pero no está apoyado por la palabra de Dios. Entonces, el primer mandamiento de conocer la palabra de Dios y aplicarla tal cual como es. Luego dice, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros, yo digo que el equipo pastoral se debe resguardar en la palabra de Dios. Las decisiones, todo lo que se ha de hacer debe ser conforme a la palabra de Dios. Y eso va a ser nuestra protección principal. El versículo 9 dice, continúa, la primera parte dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Bueno, la palabra esfuerzo significa que ya ne cane o imagina, ya estás cansado, ya ne eveima, ya llegaste a tu límite. Pero, ¿qué dice acá? Esfuerzo significa un poquito más tenemos que dar. Y nosotros que estamos sirviendo al Señor sabemos claramente que tenemos que cambiar el famoso caigüe o caneo por kine. Porque para servir al Señor no va a depender de nuestro estado de ánimo ni muchas veces de nuestro estado físico.
sino ahí es donde entra el esfuerzo. Es por obediencia y amor al Señor. Esfuerzo. Nosotros, Dios siempre nos pide para que podamos ir un poquito más. Ya me evima, pero por amor al Señor un poquito más. Y eso sabemos claramente. Muchas veces nos cansamos, a veces me nerviosos, pero sin embargo la obra del Señor siempre tiene algo tan hermoso que es algo espiritual. En 1 Samuel 15:22, voy a leer un poco. Dice así. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Bueno, nuevamente aquí para nosotros, siempre es mejor obedecer la palabra de Dios. Dios se complace en la obediencia a su palabra. Ahora, ese tipo de obra al Señor, sabemos que demanda esfuerzo, sacrificio, también va a demandar muchas veces en las congregaciones, pues podemos llegar a tener conflictos inclusive. ¿Por qué? Porque nos vamos a topar en situaciones que va a haber hermanos que a lo mejor no están de acuerdo con las decisiones que se toman. ¿Por qué? Porque van a pensar de una forma u otra forma, pero nosotros, nuestro respaldo debe ser siempre la palabra de Dios. No podemos desviarnos de eso. Y ahí es donde, si así dice la palabra de Dios, se hace así. Ahí no hay negociación. Ahora, ahí es donde demostramos también una actitud de humildad, un respeto a la palabra de Dios nosotros. En Isaías 40, 29 al 31. Dice así. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bueno, estas son palabras de ánimo para los siervos del Señor que están sacrificándose día a día por la obra del Señor. Tenemos que dedicar tiempo al discipulado, al evangelismo, las oraciones, visitas. Y como si todo fuera poco, otra vez nuevamente tenemos que cuidar nuestra familia, el sacrificio para el sustento, las necesidades del hogar. ¿Y qué más? Aparece algo que nos falta en la iglesia, los problemas. Problemas con matrimonio, con jóvenes, dificultad aquí, dificultad allá, y por si amor, hoy ahí entre hermanos, todo eso aparece. Y bueno, entonces nos damos cuenta claramente que la obra del Señor demanda mucho esfuerzo para los siervos del Señor. Demanda mucho esfuerzo. Y algo, por lo general, siempre se le llama a los pastores donde hay problemas, donde hay conflictos, donde hay situaciones difíciles. Muy raras veces se acuerda y te llama, yo no ya asado, ya compartimos. Ya acaso, vea. Yo no ya asado. Yo no pastor, ya se namió, yo Diego ya. No, casi muy raro eso se escucha. Pero hay donde hay conflictos, hay problemas, pero sí. Pero la pastor ya no hay punta. Inclusive entre eso vas a encontrar a miembros, no aparece ya hace un tiempo, ya, pero hay problemas, nada hay manduar.
la pastora inmadura. Y bueno, y ahí nos damos cuenta de ese servicio que nosotros estamos realizando es por amor al Señor. Y acudimos a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque somos obedientes, amamos al Señor. Y algo que siempre he experimentado en la vida cristiana es que cuando me voy a hacer un discipulado, a veces tengo que venir de la calle de aquí para allá y yo salgo edificado, salgo fortalecido o desaparecer de caneo. ¿Por qué? Porque es una obra espiritual. Y se cumple la palabra acá donde dice, Él da esfuerzo alcanzado. Ya no damos más, pero el Señor siempre sí podemos. Y nos empuja un poquito. Y seguimos así. Bueno, y ahí en ese punto, por ejemplo, se evidencia algo también en la vida de los pastores. Hay una evidencia ahí que es un siervo del Señor. ¿Por qué? Porque se sacrifica por la obra. Ahora, otro punto que debe cuidar el pastor o los ancianos o las personas que están sirviendo al Señor es que deben tener una vida de santidad, una vida santificada. Y no porque somos pastores tenemos la vacuna contra el pecado, eso todos sabemos. No, estamos expuestos, corre sangre por nuestras venas, a veces Catuña me nervioso mí, ya te descuidaron a veces, cualquier cosita que Catuña pensar. Son cosas que humanamente nos toca vivir también el día a día. Pero en la palabra de Dios nos manda a llevar una vida de santidad. Primera Corintios 6, 19, 20 nos dice claramente que somos templo del Espíritu Santo. Después en 2 Corintios 6, 16 vamos a leer un poquito. ¿Puedes repetir el texto, pastor, por favor? 2 Corintios 6, 16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Después, 1 Corintios 3, 16 y 17 también dice así. Dice así. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nunca debemos olvidar que la presencia de Dios está con nosotros, vive con nosotros. Y entonces, en ese punto es que los siervos del Señor necesitan trabajar, esforzarse por llevar una vida de santidad. Primera Tesalonicenses 4, 7, 8. Dice así. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, el que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, claramente, para estar en la obra del Señor, es algo en la cual necesitamos la santidad. Es un mandamiento imperativo, un mandamiento que debemos cumplir. Sed santos porque yo soy santo, por ejemplo, 1 Pedro 1, 15, 16 habla también de esa santidad que nosotros debemos vivir cada día. Y ¿qué significa eso? Cuidar nuestra comunión con el Señor. Es algo importantísimo. Dice acá, apartarnos de las cosas que nos llevan a lo que puede contaminar nuestra vida como siervo del Señor. Otro punto importante en la cual debemos cuidar lo que es en el servicio al Señor es algo que nosotros como siervos del Señor somos llamados a que seamos personas de oración. Y eso es gracias a Dios lo que hoy día se ha estado realizando con este grupo de hermanos fieles al Señor, en la cual eso bendice mucho. Ahora, hay un punto muy importante que el siervo del Señor debe hacer cada día, es purificarse. Primera de Juan 1:9, conocemos,
claramente que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces es algo importante nosotros que cada día debemos purificar nuestra vida, santificar, y la oración, debemos orar por nosotros mismos también primeramente. Presentar al Señor lo que son nuestras luchas, nuestras tentaciones, las cosas que pueden afectarnos, las cosas que pueden afectar mi comunión, mi servicio al Señor, y pedir perdón. Y yo sé perfectamente que el Señor escucha y actúa. Yo tengo una forma de hacer, muchas veces me arrodillo ante el Señor en forma privada totalmente, y ahí le presento al Señor todos mis problemas, sean espirituales, carnales, heredas, y así bien claro, bien crudo, porque sé lo que no voy a esconder. Y le digo, Señor, ayúdame de esto así detallado. Señor, hipotice en mente, ese corazón, limpiame esto, Señor. Y el Señor lo hace. ¿Por qué? Porque somos seres humanos falibles y estamos siempre, como decía un estudio, que todo hombre casado es un potencial adúltero, como todo hombre soltero es un potencial fornicario. ¿Y qué pasa? Estamos expuestos al pecado, por eso es la necesidad de santificar nuestras vidas y tener ese tiempo de oración diaria. ¿Por qué? Porque el servicio que al Señor estamos realizando es algo santo, algo que está en su presencia. Ahora, otro punto que vemos en el servicio del Señor que a nosotros nos ha demandado es la fidelidad. Primera Corintios 4, 1 y 2 dice así. Cuatro, 1 y 2 dice así. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Bueno, la fidelidad algo es en la cual no se negocia. Debemos servir al Señor y ser hombres fieles. Ahora, acá hay un punto. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, y dice administradores de los misterios de Dios. Y bueno, los misterios son cosas ocultas que no se saben. Pero a nosotros, ¿cómo es que vamos a ministrar algo que es un misterio? Ahí es la diferencia que nosotros se puede ver en nuestra vida misma, en nuestra vida práctica. ¿Por qué? Porque los misterios que para el mundo, para los hombres, para los inconversos, es un hijo de Dios fiel al Señor. Un hijo de Dios, por ejemplo, que el famoso amargado, ni no mocoños y es un misterio para ellos. ¿Cómo es que nosotros podemos llevar una vida gozosa, por ejemplo, sin la bebida alcohólica, sin la farra? Otro que a ellos les llama mucho la atención, por ejemplo, es nosotros experimentamos lo que es la salvación, tener el Espíritu Santo, entender las cosas espirituales, y el solo hecho de ir los domingos fielmente al culto, no faltar a las reuniones de oraciones, no tener una boca sucia con groserías, con cosas malvadas. Esas son cosas que realmente para el mundo es un misterio, pero para nosotros no. Nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y ya nos hace entender claramente esas cosas que nosotros estamos viviendo y experimentando. Y ahí dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, otro punto, sea hallado fiel. ¿Cómo en tu barrio te tienen que conocer? Primero, esa familia domingo fue de tu país, hijo, de tu país, no sé. Esas cosas, si se dice por vos, eso es buena señal. ¿Por qué? Porque quiere decir, defienden de ya. Entonces, mira de Yujuy y tu país no sé yo. Otra cosa, por ejemplo, el mundo, no, cuando pita y ni música, veamos. Entonces,
debemos nosotros en ese punto, como administradores de estas cosas, ser diferente al mundo, al incrédulo. Y eso marca, eso se ve en nuestra fidelidad al Señor. Ahora, otro punto. 1 Corintios 2, 14 y 15 dice así. 2, 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahí donde nosotros podemos tener esta vida entregada, sacrificada y con gozo. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la mente del Señor Jesucristo? Nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahí es donde nosotros podemos vivir esta vida y ser administradores de cosas espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros espiritualmente entendemos las cosas. Y el hombre, el incrédulo, no puede entender. Y al inconverso le va a ser oculto. Ahí es donde nosotros también es muy agradable cuando llevamos el evangelio a las personas y el Espíritu Santo les abre el entendimiento y luego comenzamos el discipulado. Y es impresionante, seguro que todos sabemos lo que significa eso. Cómo es que estas personas entienden de una forma diferente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le estamos llevando cosas espirituales. Y para eso necesitamos, ¿qué cosa? Ser fiel al Señor. Entender claramente que esta fidelidad es por honra y gloria del Señor. Otro punto muy importante, dice, porque ahí no solamente, dice, los administradores de Dios, ¿qué dice? Después, cada administrador debe ser hallado fiel. Es un punto muy importante que debemos llevar en cuenta también. No solamente nosotros los hombres somos administradores de Dios también. No solamente a nosotros nos es llamado la fidelidad. ¿Por qué? Porque si somos casados, tenemos nuestra esposa, también a ellas les es llamado esta fidelidad. Eso no se puede separar. Si un pastor es siervo del Señor, quiere decir que la esposa también es una sierva del Señor que está sirviendo. Si un diácono es casado y es siervo del Señor, significa que su esposa también debe ser una sierva del Señor. Un hombre fiel al Señor que está ocupando un ministerio y es casado, la esposa debe ser también una persona fiel al Señor. ¿Por qué? Porque la esposa también tiene dones espirituales, tiene al Espíritu Santo, tiene también un llamado para el servicio al Señor en la obra. No se puede separar en ese punto cuando somos casados. No podemos decir, este hermano de Cali Trey, él debe estar en el ministerio, pero su esposa no le apoya, su esposa no le acompaña. Y entonces, lastimosamente, ese punto descalifica otra vez al hombre casado. Entonces, ¿por qué? Porque el matrimonio debe haber una unidad en la cual que son siervos del Señor y juntos servir al Señor. ¿Vieron ahí hay una gran diferencia cuando los hombres somos creyentes y si nuestra esposa no lleva una vida piadosa, cómo nos perjudica en la vida del servicio al Señor? Sin embargo, al revés, cuando la esposa es una persona fiel y el hombre de repente puede ser un badulaque, la esposa puede servir. Pero sin embargo, nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque somos cabeza de hogar. Entonces, en ese punto, algo muy importante que debemos llevar siempre, que si yo soy esposo, mi esposa significa que debe ser alguien que sirva al Señor, alguien que esté activa en el ministerio. No se puede dividir con una forma así. No, ella se queda nomás en la casa, ella hace esto nomás. No, es una persona que tiene dones espirituales y ha sido llamada para edificar en el ministerio.
Y lastimosamente vamos a encontrar ese dolor en la vida muchas veces cuando encontremos en nuestras congregaciones a hombres con ciertas cualidades especiales para la obra del Señor, pero si no tiene el apoyo de su esposa, ¿qué pasa? Significa que lastimosamente no le podemos tener en un ministerio, especialmente a los hombres. ¿Por qué? Porque tristemente no está gobernando bien su casa, su misma esposa no le apoya. Y ahí vemos algo muy importante en ese punto también para los matrimonios. La labor tan importante de la esposa para nosotros, para la obra del Señor. ¿Por qué? Porque si la esposa no nos acompaña para la obra del Señor, es un obstáculo tremendo para toda la obra del Señor, lastimosamente. En lugar de haber crecimiento, fortalecimiento, lastimosamente se debilita. También para los hombres solteros o solteras también hay requisitos. En Hechos 6:3 está llamado para los diáconos. Bueno, Hechos 6:3. Y había algunas características que los diáconos tenían que tener. Tenían que ser personas de buen testimonio, llenos de sabiduría y llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando encontramos hombres solteros, solteras en la iglesia también para la obra del Señor, deben tener estas cualidades. Ser personas de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encomendarles un ministerio. ¿Por qué? Porque este servicio al Señor es algo puro, algo santo. No podemos presentar delante del Señor algo que esté manchado o sucio y contaminado. No, debemos ser en ese punto muy cuidadosos, exigente. No importa que nos llamen cuadrados, te van a decir inclusive yo maico perfecto, todo eso te van a decir, pero claramente en Josué nos manda que debemos cumplir la palabra de Dios tal cual como está. No podemos nosotros ordenar a la palabra de Dios como a mí me parece. Bueno, en ese punto también en la pureza para el ministerio, en 1 Timoteo 3:6 hay un requisito también que sabemos de memoria que para alguien que debe servir no debe ser un neófito. Muchas veces tenemos un nuevo convertido de golpe a directivo y creí y le queremos dar también ya ciertas responsabilidades a lo mejor que no debemos dar también. Entonces, un punto importante, deben ser personas maduras para el ministerio. Alguien, personas que realmente, el famoso, ani poche y mi hija ya para ahí, o no ofender, o no por perdonar seis, no quiero decir perdón, muchas cosas. Y después, otro punto para el ministerio, Efesios 4:1-3, vamos a leer. Dice así: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bueno, algo que el cuerpo de liderazgo de la iglesia fortalece ante la congregación y hace que la iglesia pueda respetar prácticamente al cuerpo de liderazgo es aquí. Vemos claramente, primero, personas humildes, después que aprendan a soportarse uno a otro, y hay un punto importante, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Nosotros que estamos en cabeza del ministerio, vas a tener a tu otro pastor o a los diáconos, a los otros líderes, que debe haber en ese punto, debe haber una lealtad y una unidad. ¿Por qué? Porque el enemigo es tan astuto que busca de cualquier forma a través de las murmuraciones dividir o perjudicar. Entonces, yo como pastor no debo hablar mal de mis consiervos diáconos, ni tanto ellos de mí. Más bien yo debo defenderles y ellos defenderme a mí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el pueblo ve esa unidad en el liderazgo, ¿qué pasa? Ahí hay un respeto, un fortalecimiento y un crecimiento. ¿Por qué? Porque hay unidad. Y entonces eso siempre debemos nosotros como creyentes o como siervos del Señor cuidar esos puntos.
¿Por qué? Porque la pureza del servicio del Señor es algo que no se puede negociar. Y yo realmente agradezco por la vida de cada uno de ustedes porque sé que son hombres fieles al Señor, esforzados y valientes que luchan día a día. Y bueno, eso es algo motivo de agradecimiento al Señor. Y animo siempre a que podamos hacer siempre esto, de orar unos por otros. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo no es fácil, no es sencillo, pero el Señor siempre nos da el esfuerzo a pesar del desánimo, del cansancio o las necesidades que podamos enfrentar. Y bueno, gracias hermano, esto quería compartir con ustedes.